había aceptado la invitación, se había comprometido en venir, hasta pasajes comprados, pero su esposa enfermó más o menos serio, un tema serio, por lo tanto tuvieron que cancelar su viaje y a última hora tuvimos que recurrir y usando los pitutos que tenemos nosotros, ese es un dicho chileno, y el pastor Leiros aceptó en forma inmediata, sin cuestionamiento, con mucho gozo, así que estamos muy agradecidos por su disposición. Bien, lo invito a que inclinemos nuestros rostros, nos dispongamos, que aunque sea este un diálogo, también que el Espíritu Santo nos viene esta tarde y que todo lo que podamos hacer y conversar y escuchar sea de bendición para nuestra vida. Padre, en esta tarde te alabamos, te agradecemos por todo lo que tú eres en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el seminario que cumple estos 75 años, por toda la trayectoria, la historia, por todos los que han pasado por sus aulas, por todos aquellos que han marcado y dejado huella en ella, pero también te alabamos y te agradecemos por los años que vienen. Ayúdanos a saber continuar con el legado que se nos ha entregado y que como obra tuya, como obra bautista, como obra de Cristo, seamos responsables con la tarea encomendada. Te pedimos, Señor, que en esta tarde también tu Santo Espíritu nos bendiga y nos guíe en el oír y también en el hablar. Que nuestro diálogo sea para edificación y a la vez podamos sentir tu voz, cada uno de acuerdo a nuestra necesidad, y a la vez que podamos también tener visión de reino, visión de obra. Amén. Para que la iglesia de Cristo pueda cumplir su tarea de predicar la palabra del Evangelio salvífico de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, por el pastor Leiros que ha respondido nuestra invitación. Pedimos una bendición especial sobre su vida y que Él sea también tu instrumento para nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús hablamos. Gracias, Robert. Buenas tardes a todos, hermanos. Los que están parados, acá hay un banco libre. Por ahí hay algún otro lugarcito, así que acomódense. Antes que nada, muchísimas gracias por la gentil invitación. Invitación que acepté con enorme satisfacción, como un privilegio de parte del Señor. Conozco al Seminario Bautista de Chile desde hace exactamente 40 años. Por allá por 1974 creo que fue la primera vez que estuve acá en Santiago. Por aquel entonces conocí también al hermano Oscar Pereira. Trabajamos juntos en la Comisión de Historia de la Asociación de Seminarios. Nos estábamos acordando hoy de eso. Y fue acá en noviembre del año 75, en una asamblea de la Asociación de Seminarios, que me eligieron secretario ejecutivo. Así que a partir de ahí, después casi todos los años he estado viniendo para visitar el seminario, he tenido conferencias varias veces, visitar la comunidad teológica, visitar algunos institutos pentecostales, tratando de convencerlos de la necesidad de educar teológicamente a sus líderes. Les estoy hablando de hace 40 años atrás. Me acuerdo de la entrevista con el obispo Vázquez, que no había manera de hacerle entender que además de la Biblia y el Espíritu Santo, un poco de teología no viene mal, y cosas por el estilo. Así que hay una relación que se ha mantenido a lo largo de los años, y les digo sinceramente delante del Señor, para mí es un honor, un privilegio muy especial que me hayan invitado a compartir un evento tan significativo como el que se está celebrando. Le había escrito a Robert de la posibilidad de tratar como tema esta tarde la educación teológica en el siglo XXI y hacer una suerte de ponencia, pero como él explicó, dada la variedad del público, no todos son profesores o estudiantes o directamente interesados en educación teológica y
formación ministerial, a lo mejor el tema iba a ser de interés de algunos, pero no de todos. Y me pareció interesante, por algo que Alberto Salazar mencionó al pasar, la posibilidad de compartir, como dijo Robert, mi propio peregrinaje como líder evangélico. Y si hay algo ahí de valor, ¿verdad? Bueno, compartirlo con ustedes. Al fin y al cabo, el apóstol Pablo 3 veces cuenta su testimonio personal y todavía sigue siendo de edificación y de bendición para todo aquel que lo lee, ¿no es cierto?, en el libro de los Hechos. Así que permítanme tomar unos minutos para esto y después, por favor, siéntanse con total libertad de levantar la pregunta, el interrogante, el comentario o el aporte que entienden puede ser significativo y de edificación para todos nosotros, en función de lo que comparta con ustedes u otras inquietudes que en el momento estén inquietando su corazón. Yo nací hace 69 años en la ciudad de Asunción del Paraguay. Mis padres eran misioneros, médicos misioneros argentinos, trabajando, enviados por la Convención Bautista Argentina, trabajando en Paraguay. El proyecto con el que mi padre fue a Paraguay fue para fundar lo que después fue el Hospital Bautista en la ciudad de Asunción, uno de los, quizás el número uno durante muchos años en la República del Paraguay. Papá comenzó a trabajar con esto, obviamente lo primero que hizo fue entrar, tenía algunos años de medicina, pero ingresar a la universidad allí para tener un título paraguayo que lo habilitara, ¿no es cierto?, en el ejercicio de la profesión. Y para hacer un poco corta la historia, tuvo problemas con el misionero argentino que estaba allí en la primera iglesia bautista, un hombre mayor, un hombre de muy poca educación, que obviamente se sintió amenazado con un tipo joven de educación universitaria que, según él, le venía a mover el piso. Y ustedes imagínense la situación. Le hizo la vida imposible a mi padre, tanto es así que se vio forzado a salir de la obra bautista y terminó como pastor de la Iglesia de los Discípulos de Cristo, ahí en la ciudad de Asunción. Una iglesia mucho más abierta, etc. Yo nací cuando él estaba pastoreando esta iglesia de los Discípulos de Cristo. Dada la turbulencia política en Paraguay, un golpe de Estado detrás del otro, cosa rara, ¿no? En Caraquina, y mi hermano 2 años menor que yo, nació en medio de un bombardeo. Para que ustedes tengan una idea, mis padres decidieron volverse a la Argentina. Lamentablemente se vinieron con una mano atrás, una mano adelante, eran misioneros. Papá decidió dejar el ministerio y concentrarse en su profesión, terminó siendo psiquiatra, su especialidad, y dedicarse a eso, y quedó como un laico, digamos, en la ciudad de Rosario. Yo me crié en la ciudad de Rosario, ahí hice mis estudios primarios y secundarios. A los 17 años, con un claro llamado de parte de Dios al servicio, al ministerio, una cosa más general, yo no pensaba en ese momento ser pastor, tomé la decisión de ir al Seminario Internacional Teológico Bautista en Buenos Aires, que era la única alternativa que tenía para un proceso de formación. Mi papá quería que hiciera una carrera universitaria, finalmente arreglamos que iba a ser el seminario primero y una carrera universitaria después. A todo esto fue una experiencia muy linda porque éramos miembros de la Iglesia Bautista Distrito Sur en la ciudad de Rosario, pastoreada por el pastor Samuel Lieber, tremendo evangelista que estuvo muchas veces acá en Chile en distintas campañas de evangelización. Samuel fue un tremendo líder bautista, presidente de la convención no sé cuántas veces, un gran evangelista y quien me enseñó a predicar. Yo empecé a predicar de manera continuada a los 15 años. Y
recuerdo Samuel nos había dado alguna orientación homilética, más o menos así general, y nos llevaba a una esquina, ponía un cajón, una bocina con un micrófono, nos agarraba de la oreja y nos daba el micrófono y decía, predicar. No había más remedio que subirse al cajón y todos gritando y burlándose, y uno tenía que, en ese contexto aprendí a predicar, el más difícil de todos, desde los 15 años. Además, Distrito Sur era un verdadero laboratorio. Una de esas iglesias es una fábrica de líderes, fábrica de todo lo nuevo que andaba por ahí se probaba, se ponía en práctica. Yo llegué al seminario a los 17 años, uno de los más jóvenes en ingresar al seminario, pero tenía a veces más experiencia que algunos de mis profesores. Experiencia práctica, de predicación, de enseñanza, de evangelización, en muchos sentidos, y al lado de grandes líderes, hombres que después fueron líderes de la obra bautista en la Argentina y muy conocidos. Esos fueron mis maestros, mis hermanos mayores en el proceso de formación como líder. Estudié 5 años, saqué mi licenciatura allí, conocí a mi esposa, nos casamos y fuimos a pastorear una pequeña iglesia bautista en la ciudad de Bahía Blanca mientras continuábamos con nuestros estudios universitarios. Mi esposa es profesora de inglés, yo tengo un profesorado en humanidades y una licenciatura en historia de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca. Cuando termino mis estudios en la universidad, en Buenos Aires, por aquel entonces el rector del seminario, el doctor Andrés Gleis, un especialista en Antiguo Testamento, me invita para ir a Buenos Aires por un año, pastorear interinamente una iglesia, mientras explorábamos posibilidades de alguna beca de estudios en el exterior para hacer un doctorado en Antiguo Testamento. Pensamos en la Universidad Hebrea en Jerusalén, en Manchester, en Inglaterra, en esto, en el otro. Imposible, no había plata ni oportunidad. Así que después de un año de andar explorando en estas cosas, finalmente me quedé como pastor efectivo en la Iglesia Bautista de Nueva Chicago, una preciosa congregación de unos 300 miembros, con una escuela primaria completa, etc. Un ministerio muy, muy desafiante. Y continué enseñando en el seminario. Durante el año 73 había estado ayudando al doctor Gleis en los cursos que él daba de Antiguo Testamento, pero en el año 74 el doctor Justo Anderson, que muchos de ustedes conocieron, porque he estado varias veces también acá en Chile, se vuelve a Estados Unidos para ser el director del Centro Mundial de Misión y Evangelización en el Seminario Bautista del Sudoeste, en Fort Worth, Texas. Él tenía a su cargo todos los cursos de historia en el seminario, y el único tipo que tenía títulos en historia como para enseñar era yo, así que casi por default me cayeron a mí todos los cursos de historia. Y acá se produce un cambio en mi vida, de mi primer amor, que era la Biblia, en el sentido del estudio, ¿no? En el sentido erudito, de la Biblia y el Antiguo Testamento, me pasé a historia eclesiástica, algo parecido a la historia de Oscar, que anduvo siempre caminando ahí a dos aguas, entre el Antiguo Testamento y la historia eclesiástica. Y bueno, me metí ahí y ya mi ministerio era la enseñanza en el seminario y el trabajo pastoral en la iglesia. En esos años Argentina, cosa rara, estaba pasando por una crisis detrás de la otra, con un sueldo pastoral de miseria. Me empecé a llenar de responsabilidades de acá y de allá. Para el año 75 yo ya tenía 3 hijos varones y no sabía, estaba desesperado, no sabía cómo iba a ser para sostener la familia. Y esto lo utilizó muy bien el diablo para llenarme de responsabilidades. Hubo un momento que tenía varios sombreros arriba de la cabeza. Era pastor,
era profesor en el seminario, enseñaba en una escuela secundaria cristiana, era profesor titular en la universidad, en el departamento de historia, era líder denominacional en 2 o 3 juntas de la convención, a partir del año 75, fines del 75, secretario de la Asociación de Seminarios. Eso me introdujo al mundo ecuménico y tenía varias responsabilidades allí. Estaba metido en no sé cuántas cuestiones diferentes y además con una enorme preocupación de cómo sostener a mi familia. Y el diablo usó muy bien esta circunstancia. Empecé a enredarme en pecado, por supuesto nadie lo sabía. Para el año 75, 76, 77, en Argentina, yo era Mr. Bautista. Créanme, no lo digo con modestia, lo digo con vergüenza, porque era un hipócrita, era una mentira, era un engaño. Podía ser Mr. Bautista, pero contestaba al Espíritu Santo cada rato. Joven pastor, destacado, brillante, ya había empezado a escribir y a publicar y a traducir y a enseñar y a dar conferencias acá y conferencias allá, y todo el mundo me aplaudía, inclusive acá en Chile. Yo vine acá por el año 76, 77 al seminario a dar unas conferencias sobre el Espíritu Santo. Brillante. Me felicitaron los hermanos. Algunos están acá. Y yo lo único que hice fue blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque lo que salía de mi boca era maravilloso y extraordinario. Pero lo tenía en mí contristado al Espíritu Santo. Así que era blasfemia lo que yo decía. Lo que yo decía no era lo que yo vivía. Y así era todo mi ministerio. Yo soy un tipo muy inteligente, muy elocuente, y podía engañar muy fácilmente a todo el mundo, a mi esposa, a mis hijos, a mi iglesia, al seminario, a la asociación de seminarios. Fácilmente. Uno desarrolla una extraordinaria capacidad de vivir una vida doble y de engañar a los demás, con un poco de inteligencia. Tenía recursos de sobra para pararme arriba del púlpito y predicar, y sabía muy bien cómo hacerlo. Me acostumbré a predicar lo que no vivía, sin que la conciencia me remordiera. Lo más fresco, lo más tranquilo. Así pasó el año 76, 77, 78. Les recuerdo que en Argentina, desde el año 76, vivimos una terrible dictadura militar. Eso me afectó muchísimo, muchísimo. Yo en ese entonces estaba muy sensible a la cuestión política y vivía aterrorizado porque tocó vivir situaciones muy difíciles bajo la dictadura. Tenía mucho miedo por mi familia, tenía mucho miedo por el futuro, me autocensuraba en la predicación. Mi predicación nunca había sido profética, pero ahora era menos profética que nunca. Así que yo podía dar un muy buen sermón, dejando a la gente contenta, pero no satisfaciendo al Espíritu Santo, que es una cosa muy, muy distinta. Mi pecado, o mis pecados, esta situación de hipocresía, pero por el otro lado, algo adentro mío que me decía, esto está mal, esto tiene que ser de otra manera, la iglesia tiene que ser de otra manera. Yo estaba en una iglesia hermosísima, la envidia de cualquier pastor, 300 miembros con una escuela primaria, un ministerio espectacular, pero yo sabía que eso daba para mucho más todavía, pero no sabía cómo, qué faltaba. Reuní a los líderes de la iglesia. Me acuerdo de una vuelta en el patio del templo. Guardo todavía una hojita donde puse algunas notas que indudablemente me las dio el Señor, porque yo jamás se me iban a ocurrir cosas así.
algunas ideas estratégicas, algunas ideas de algunos cambios que había que hacer. Se los propuse a los que eran los líderes de la iglesia en aquel entonces, los hermanos diáconos, en la estructura tradicional que teníamos, y me escucharon. Buenas personas, los amaba con todo mi corazón, me amaban con todo su corazón, tipos extraordinarios, amigos, pero no entendieron nada de lo que les dije, y yo tampoco lo entendía. Ese es el problema. Yo no captaba a fondo qué era lo que el Espíritu Santo estaba diciendo a la iglesia. Y quedó la cosa así. Yo me sentía tremendamente frustrado. Así que en el año 79 tomé una decisión que la tomé forzado por las circunstancias. No porque me iba mal, me estaba yendo muy bien en el ministerio, pero créanme, muy bien. Era un pastor modelo para un montón de gente y además profesor en el seminario. Y uno de los profesores de más éxito. En el año 79 decidí dejar el ministerio pastoral. Podía seguir al frente de la Asociación de Seminarios. Ahí era más fácil que en ningún lado engañar a los demás. Podía seguir en la universidad, podía seguir formando parte de 2 o 3 juntas de la convención, podía seguir participando en la Alianza Mundial Bautista y haciendo un montón de otras cosas. Pero yo no podía ser líder espiritual de personas, mostrándoles el camino que tenían que seguir cuando yo estaba extraviado. No lo podía soportar, no me dejaba dormir, era una carga que no podía aguantar y me pareció que lo más honesto que yo podía hacer era dejar el pastorado. Y lo dejé. Los hermanos no entendían. Me preguntaban por qué, y por qué, y por qué, y no, y no, y no. Yo no puedo seguir siendo pastor, no. Decía cualquier cosa, pero la realidad es que no aguantaba más el peso moral. Era como que cada miembro de la iglesia lo tenía subido arriba de mis hombros y no los podía llevar. No tenía autoridad moral y espiritual para cargar con ellos y conducirlos en los caminos del Señor. Cometí un gravísimo error y fue que renuncié como pastor y por el amor que nos ligaba a mi esposa, a mí, a los chicos con la congregación, me quedé de pastor, de miembro en la misma iglesia. Una barbaridad, un error garrafal. Y la iglesia, sobre el error mío, cometió un error todavía peor. No se les ocurrió mejor idea que nombrarme diácono. Así que yo fui pastor, después pasé a diácono, si este proceso seguía, terminaba, no sé, en el último escalafón. Que fue un error terrible, porque para colmo, la iglesia invita de pastor a un hermano que es amigo mío desde la infancia, desde niño, en Rosario nos conocíamos, pero era un hombre que no le daba la tela, pero ni para nada. Y a los 2 o 3 años empezó a hacer agua por todos lados, y entonces para tratar de apuntalarlo, en lugar de echarlo, tratar de apuntalarlo, le pusimos a un pastor más joven, un muchacho que había sido alumno mío del seminario, un precioso siervo de Dios, un extraordinario siervo de Dios, pero joven, sin experiencia, y lo metimos ahí para apuntalarlo. Y bueno, finalmente se fue el pastor, la iglesia quedó medio maltrecha, y quedó este pastor joven, puro corazón, pura pasión, puro amor al Señor y a la iglesia, y traté de apoyarlo, respaldarlo lo más que pude. Bueno, así llegamos al año 83. Semana Santa del año 83, Rubén Jiménez, pastor de la iglesia, me dice: Pablo, qué bueno sería si predicase en la campaña de Semana Santa, pero este año vamos a hacerla bien, de domingo a domingo. Hacía años que no se hacía una cosa así en la iglesia, además la iglesia se estaba muriendo. El culto había 30, 40, 50 personas, no había bautismo, la iglesia estaba mal, muy herida, un clima feo. Y sorprendido por la invitación,
porque yo no quería hacer nada que sugiriera un ministerio pastoral. Acepté. Bueno, no le voy a dar todos los detalles, pero fue una semana gloriosa, gloriosa, gloriosa desde el primer día. El templo así de gente, pero yo no sé de dónde salía la gente, pero así de gente. Predicaba 1 hora y media. Es decir, hacía las cosas como para que la gente huyera despavorida, ¿no es cierto? Pero terminaba de predicar, hacía la invitación, 10, 15, 20, 30 personas venían adelante llorando, cayendo de rodillas, pidiendo perdón por sus pecados, y yo no lo podía creer. Y cada noche volviendo a casa, Señor, gracias, gracias, gracias por lo que estás haciendo, gracias que a pesar de mis pecados, a pesar de mi rebeldía y desobediencia, vos seguís obrando, las almas se siguen salvando, gracias, gracias. Un avivamiento durante la semana, pero impresionante, un entusiasmo. Los hermanos ya para la mitad de la semana estaban que tocaban el cielo. Prediqué el domingo de Pascua a la mañana y volví a casa, estaba toda la familia para el almuerzo de Pascua y le dije a mi señora, voy a ir a recostarme un rato, a dormir una siesta para descansar. Esta noche cerramos la campaña y quiero estar bien, despejado, descansado. Así que me fui arriba al dormitorio, me acuesto en la cama para relajarme así y empiezo a orar. Señor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por usarme. No lo merezco. Vos sabés que no lo merezco, pero me estás usando. Estoy feliz. Y así estaba orando, contento. Y de golpe, hermanos, lo que les estoy contando se lo estoy contando delante de Dios y Dios sabe que no miento. Así que escuchen, porque esto es lo que me pasó. Quedé como que un rayo me hubiese pegado, duro, paralizado, no podía mover un músculo. Lo único es que tenía los ojos abiertos de par en par. Y miro a la pared de fondo del dormitorio, una pared blanca, y en visión veo desfilar todos mis pecados uno por uno, con una diafanidad, una brillantez, una claridad impresionante, y empiezo a gemir y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Perdón, Señor, perdón, 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 perdón. Era cada vez peor, era como que tenía una convulsión. De hecho, dejé la cama mojada, mojada, la cama mojada de mis lágrimas. Me ahogaba llorando. Era un dolor en el corazón profundo. Luego pensándolo dije, ¿vieron que el salmista habla de quebranto de corazón? Para mí esa expresión del salmista es exactamente lo que me pasó. Un quebranto del corazón. Y pensé también, esto es lo que sintió el Señor con cada uno de esos pecados míos. El dolor del Espíritu Santo en mí con cada uno de esos pecados. Y estaba así, tirado, sin poder moverme. Casi no podía decirlo en voz alta, pero perdón, Señor, perdón, perdón. Y de golpe es como cuando uno apaga un televisor. ¡Pum! Se corta la visión y escucho una voz. 2 veces a lo largo de mi vida yo escuché la voz de Dios audible y en el mismo oído, en el derecho. No en el izquierdo, en el derecho. 2 veces recuerdo haber escuchado audiblemente la voz del Señor. Cuando empezó a hablar el Señor, yo dije, estoy perdido, acá sí que me cae un rayo del cielo, me fulmina, no queda ni la ceniza arriba de la cama. Y me la tengo bien merecida. Y
Y sin embargo el Señor me salió hablando de cualquier cosa. Me dijo, Pablo, en una voz así, muy suave, muy tranquila. Pablo, quiero que esta noche ores por los enfermos. Y que ores por Silvia y sus riñones. Por fulano tal cosa, y por mengano tal otro. Y me dio una lista de nombres y de enfermedades. El de Silvia no me sorprendió, porque hacía 2 o 3 años que estábamos orando por ella, una joven hermosa, líder de la iglesia, que hacía 2 o 3 años ya estaba en diálisis, tenía los riñones totalmente liquidados, y era el motivo de oración de toda la iglesia y la preocupación. Pero me sorprendió que la mencionó en primer lugar. Bueno, y esto, se terminó todo. Así como ocurrió de golpe se terminó. Yo me quedé temblando. Le dije a mi esposa, luego me voy a ir a la iglesia más temprano, voy a ir a hablar con Rubén y a preparar las cosas para esta noche. A mi esposa no le conté nada, no le dije nada. Y fui a hablar con Rubén. Tampoco me atreví a contarle a Rubén. Lo único que le dije es, mira Rubén, ¿qué te parece esta noche si después que hago la invitación oramos por los enfermos? Y él me dice, uy, bárbaro, sí, ¿y cómo lo hacemos? Y yo, qué sé yo, no sé, hagamos como en el Nuevo Testamento. Le decimos a los que están enfermos que pasen adelante, y ponemos mano en el nombre de Jesús, que los sane y vamos a ver qué pasa. Así, con esa candidez. Y así lo hicimos. Pasó esa noche cualquier cantidad de gente recibiendo al Señor, y después yo no di los nombres, pero dije, si hay personas enfermas acá o que están pasando distintas situaciones de enfermedad, vengan adelante, que el pastor y yo vamos a orar por ustedes. La primera que pasó fue Silvia. Miren, la tengo tan recién arrodillada, ahí, al extremo de cada 20 personas se habían arrodillado ahí adelante en el altar. Y con Rubén nos arrodillamos y pusimos manos y oramos por ella, pero hermanos, oramos con una convicción. Si ustedes viven una experiencia como la que yo viví, ¿cómo van a orar? Con duda. Con una convicción terrible, tremenda. Señor, sánala. Sana estos riñones, dale riñones nuevos, que esto se termine, etc. La iglesia había estado orando ya no sé cuánto tiempo. ¿Quieren que les diga una cosa? El Señor nunca la sanó así. Yo todavía me sigo preguntando por qué me dijo orar por los riñones de Silvia. Yo creo que esa orden no fue para Silvia, para la sanidad de Silvia. Fue para mi sanidad, para mi liberación. Ocurrieron cosas extrañas que ahora les voy a contar en relación con Silvia. Bueno, termina la campaña, varias personas recibieron sanidad ahí en el momento. Después empezamos a escuchar los testimonios. Y Rubén me dice, Pablo, qué bueno sería si mi familia y yo íbamos a salir en julio para los Estados Unidos. Yo tenía una invitación para ir como el primer profesor visitante nacional al Seminario del Sudeste, el doctorado, eso me había invitado para eso, y además yo iba a terminar mi doctorado ahí en ese seminario. Entonces Rubén me dijo, ¿qué te parece si de acá hasta que ustedes se vayan en julio, predicás y enseñás a la iglesia sobre el Espíritu Santo? Bueno, fue fantástico, fantástico, porque eso me ayudó a incursionar en la palabra, a buscar en la palabra y a descubrir cosas que nunca había visto en la palabra, sobre el Espíritu Santo y especialmente sobre la obra del Espíritu Santo. Y a medida que lo iba enseñando a la iglesia y predicando en la iglesia en todos los cultos, mitad de semana, domingo a la mañana, domingo a la noche, todos los cultos, íbamos creciendo en nuestra comprensión de la obra del Espíritu Santo con una nueva visión.
Yo interpreto que lo que ocurrió aquella tarde del domingo de Pascua del año 83 fue que el Espíritu Santo me sanó, me liberó de ataduras terribles que yo tenía y transformó mi mente, mi manera de interpretar las cosas, me dio vuelta la vida completamente. Y esto se vio reflejado en la iglesia. Todos los cultos de la iglesia a templo lleno, todos los cultos con decisiones de fe, un verdadero avivamiento en la iglesia. Lamentablemente, nosotros ya estábamos muy comprometidos para irnos a Estados Unidos. En el camino ocurrieron varias cosas que no vienen al caso contar, pero que fueron confirmación de lo que Dios ya estaba haciendo en mi vida y en mi ministerio. ¿Qué pasó con Silvia? Nosotros teníamos una comunicación con los hermanos de la iglesia en aquel entonces a través de cassettes. Y entonces le mandábamos a los hermanos noticias de cómo nos iban las cosas, en los estudios, en la enseñanza, en el trabajo, ahí en Texas, y que el otro. Y ellos nos mandaban cassettes también con novedades de la familia, de la iglesia y cosas así. Un cassette lo mandan Silvia y su esposo Carlos, contándonos una experiencia que tuvieron una noche. Estaban recostados cuando de pronto Silvia se despierta sobresaltada, se sienta en la cama y ve entrar por la puerta del dormitorio una figura resplandeciente que llenó de luz toda la habitación. Se sentó al lado de ella en la cama, en silencio, le pone las dos manos atrás en los riñones y en el momento en que posa la mano en los riñones, Silvia se orina, pero se orina como no se había orinado en 10 años. Tanto es así que no solo mojó toda la cama, sino que lo mojó el marido. ¿Sí? Y el marido se despertó cuando se sintió mojado y de medio así dormido preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ve a esta figura saliendo del dormitorio. Ambos totalmente convencidos que habían sido visitados por el Señor y que el Señor la había sanado a Silvia de sus riñones. Silvia nunca fue sanada de sus riñones. Es más, pocos años después o algunos años después, Silvia murió no por sus riñones, tuvo como 13 años bajo diálisis, sino que murió de un cáncer fulminante. El testimonio que dio esta mujer en la iglesia y para todos los que la conocieron fue extraordinario. Una mujer maravillosa, maravillosa, de una fe increíble, de una fe inspiradora para toda la iglesia. Así que una de las primeras cosas que le voy a preguntar al Señor cuando lleguemos a su presencia es, por favor, explícame por qué me dijiste lo que me dijiste. Y en segundo lugar, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Y yo creo que, hermanos, los caminos de Dios son inescrutables, ¿no? Dice la palabra. Pero quizás lo que puedo decirles a ustedes es que lo que el Señor tenía en mente no era tanto la sanidad de Silvia, porque para él quizás eso no era lo más importante en el momento. De todos modos, Silvia, preciosa como era, ahora es más preciosa todavía en la presencia del Señor, a quien sirvió de una manera extraordinaria, aún sobrellevando una enfermedad en su vida joven que fue terrible. Pero yo creo que Dios usó estas circunstancias para transformar mi vida y para transformar en algún grado también la vida de la iglesia y de muchos otros hermanos y hermanas allí en la congregación. Bueno, estuvimos 2 años en Estados Unidos, entre los bautistas del sur. El temor mío era que ese fueguito que había empezado en mí entre los bautistas del sur se apagara, porque los bautistas del sur son especialistas en apagar fueguito.
Así que dije, en 2 años vamos a ver qué es lo que pasa. El fueguito no solo que no se apagó, sino que creció. De modo tal que el Espíritu siguió obrando en mí. Yo ya empezaba a considerar la posibilidad de volver al ministerio pastoral, pero volver con una visión totalmente distinta, cosa que finalmente ocurrió. Me acuerdo muy bien, julio del año 85, estábamos en la ciudad de Los Ángeles participando del Congreso Mundial de la Alianza Mundial Bautista, y uno de los líderes de la Iglesia del Centro en Buenos Aires, mientras todos los argentinos estaban, nosotros habíamos ido con una casa rodante, y estaban todos metidos dentro de la casa rodante, la casa en la puerta de un hotel en pleno centro de Los Ángeles. La casa rodante hacía así, y adentro era una fiesta, pero con todo, con todo. Este líder me dice, al fresco de la noche, las 12 de la noche, ahí en pleno centro de Los Ángeles, en la vereda, me dice: Pablo, en la Iglesia del Centro queremos que vengas como nuestro pastor, porque nosotros necesitamos un pastor que tenga un título de doctor y que se mandó todo el discurso. Amigo, conocido desde la adolescencia. Mi esposa es de la Iglesia del Centro. Le dije: mira, Raúl, vos sabés que no estoy en el pastorado. Si yo vuelvo al pastorado, vuelvo para cumplir con la visión que Dios me dio. Y la visión que Dios me dio consiste en lo siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí, no entendió nada, evidentemente. No entendió nada. Yo fui bien claro. Principios fundamentales. Y se los planteé así: yo quiero una iglesia bíblica que crea la Biblia de tapa a tapa y no arranque hojas en lo que no le gusta, no entiende o no le conviene. De tapa a tapa. Si está en la Biblia, lo creo. Y no somos una iglesia bíblica, pero bíblica en lo que nos conviene, no en lo que no nos conviene. Bíblica, de tapa a tapa, con los mapas y todo. Segundo, una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Estamos en la misma? Sí, por supuesto, estamos todos llenos del Espíritu Santo. No, llenos del Espíritu Santo según lo que el Nuevo Testamento entiende por lleno del Espíritu Santo. Tercero, bueno, no lo recuerdo en el orden, pero tercero, una iglesia sin techo, una iglesia que crezca con el crecimiento que da Dios, no conformarse con ser un pequeño pueblo muy feliz. Porque el Evangelio no es para mezquindad, el Evangelio es para multiplicarse. Crecer y multiplicados es un mandato que vale también para la iglesia. Quiero una iglesia pluralista, donde varones y mujeres ministran por igual. Y basta de esa estupidez que varones sí, mujeres no. Por igual. Porque si no, vamos a creer que uno es el Espíritu Santo masculino y otro es el Espíritu Santo femenino. Que hay dones para varones y dones para mujeres. Eso no es cierto ni en el Nuevo Testamento ni en la historia de la iglesia cristiana. Quiero una iglesia de oración, pero no una iglesia que ora, una iglesia de oración, que es una cosa muy distinta. Una iglesia con una mayordomía sana. Una iglesia que evangelice, pero que evangelice de todas formas posibles como prioridad de su ministerio, y no meramente una iglesia que desarrolla un programa de actividades que no sirven para nada, que entretienen a la gente, le quitan dinero, le quitan energía y le quitan tiempo, y para el reino de Dios no sirve absolutamente para nada. Es preferible quedarse en la casa orando y leyendo la Biblia que ir a perder el tiempo en la cantidad de actividades estúpidas que nosotros desarrollamos en la iglesia y que inventamos permanentemente para mantener entretenida a la gente. Bueno, sí, pero bueno, muy buena idea, bla, bla, no entendí. Finalmente acepté el pastorado de la iglesia del centro. Yo no sé de dónde lo sacaron, pero era de Dios evidentemente. Los líderes, y en este caso los diáconos, la estructura de la iglesia es una estructura tradicional, habían decidido, en vez de invitar un pastor, invitar a 3 pastores y armar un equipo pastoral.
una idea revolucionaria y a mi juicio brillante, brillante. De hecho, yo acepté el pastorado por ese principio. Yo no quería volver a ser pastor solo. Parte de mi problema había sido la soledad en el ministerio. Yo no tenía a nadie a quien confesarle los pecados. Porque a un miembro de la iglesia no se los podía confesar. Al presidente de los diáconos menos, porque sabe después cómo te manipulan. Al presidente de la convención, disculpa. Tampoco, porque también te manipulan. ¿A dónde va el pastor a confesar su pecado? Ojo, pecado. Nada de, no, pero hermano, tuve un mal pensamiento, bueno, no es nada. No, pecado. Un pecado que puede hacerte perder tu ministerio. ¿A quién? El Nuevo Testamento tiene ministerios para él. Pero los bautistas hemos decidido borrarlo del mapa, como el ministerio apostólico, por ejemplo. Los apóstoles están para escuchar los pecados de los pastores y ministrarles. Pero nosotros hemos decidido, no sé cuándo y cómo ni dónde, lo borramos del mapa. A los apóstoles, a los profetas. Nos quedamos con los evangelistas mientras sea Billy Graham, Palau y Montesi. Los demás no hay más evangelistas en la lista. Y pastores sí. Y maestros también. Pero especialmente pastores. Entonces, esto crea una soledad en el ministerio terrible. Yo la sufrí. Por eso me alegré cuando en la iglesia del centro decidieron tener 3 pastores. Uno de los 3, los otros 2 candidatos, los 2 habían sido alumnos míos en el seminario, uno brillante, el otro no tanto, pero un hombre fogoso para la evangelización. Yo estaba contento. El teólogo, misiólogo brillante, jovencito, más inseguro, se sentía cómodo conmigo porque siempre me tomó como su hermano mayor y su tutor, pero estaba medio celoso del otro. Entonces insistió en que fuéramos 2. Igual. Compartimos 17 años de ministerio en la iglesia del centro y fue maravilloso. Fue maravilloso lo que Dios hizo. Un verdadero matrimonio. Fiel y nos ayudó mucho trabajar juntos por los cambios que se produjeron en la iglesia. Y a partir de ahí conversamos con todos los hermanos, los líderes de la iglesia, y otra vez, lo primero que hice fue reunirme con Carlos Braida, mi copastor, me acuerdo en mi oficina en el seminario, y dije, mira Carlos, si yo voy a aceptar el pastorado, incluso el pastorado junto con vos, lo voy a aceptar si vos estás sin reserva, de acuerdo con la visión que Dios me dio. Pues si no, ni vos estás obligado a asociarte conmigo, ni yo estoy obligado a asociarme con vos y ser pastor de la iglesia del centro. Yo ya tenía mis responsabilidades en el seminario, así que... Y le enumeré, Bueno, algo increíble ocurrió. Carlos me dijo, el Señor puso en mi corazón exactamente lo mismo. No solamente que eso es lo que yo siento, sino que es lo que quiero. Y hicimos un pacto delante del Señor, nos tomamos de la mano, hicimos un pacto de servirlo juntos como pastores de la iglesia del centro. De hecho, esto es lo que le comunicamos a los líderes, de modo que la iglesia del centro por 17 años, 18 años no tuvo un pastor, tuvo 2 pastores con el mismo nivel de autoridad, siguiendo una visión en conjunto, y la cosa funcionó. Todo el mundo nos pronosticaba que la cosa no iba a andar, porque claro, yo era mayor que Carlos, tenía mucho más experiencia en el ministerio, yo ya tenía 15 años en el pastorado, y dije, don Pablo se va a subir encima, No, y no fue así. No fue así. Dios nos bendiga. De hecho, él es el pastor principal de la iglesia del centro. Toda la iglesia sigue bendecida por el Señor. Comenzamos el ministerio, nos reunimos a orar y a ayunar y a buscar dirección de Dios, y ya con la visión que teníamos, empezamos entonces a elaborar un documento que llamamos la Constitución de la Iglesia. Documento de varias páginas. Y durante los meses de enero, febrero y marzo del año 86, nuestros primeros meses en el ministerio, reunimos a la iglesia en asamblea
todas las semanas. Hicimos todas las asambleas juntas. Después jamás tuvimos asamblea. Porque las cosas más importantes las resolvimos todas ahí. Y entre las cosas importantes fue una nueva estructura para la iglesia. Pensamos en oración cómo organizamos esta iglesia para que crezca y para que cumpla con su misión. Y se nos ocurrió pensar en los 5 ministerios de la iglesia según el Nuevo Testamento. Liturgia, adoración, coinonía, comunión, querigma, proclamación, diaconía, servicio, ¿cuál me estoy olvidando? Y didascalía, enseñanza. Entonces dijimos, vamos a armar los ministerios de la iglesia poniendo al frente de cada ministerio a un hombre o una mujer como líder con autoridad pastoral. Una especie de gabinete no para el gobierno de la iglesia, sino para el servicio de la iglesia, el ministerio de la iglesia. ¿Sabes? Tratábamos por todos los medios de sacarnos la cuestión de la politiquería de adentro de la iglesia. Por eso decidimos no tener más asambleas. Porque las asambleas son nada más que ejercicio de politiquería, de lucha de poder adentro de la iglesia. La familia García contra la familia Fernández, los Fernández contra los no sé cuánto, y se agarran a las patadas y las iglesias se dividen por estupideces. Si vamos a pintar el salón de naranja o de verde. Sacar la política dentro de la iglesia, porque a la iglesia la gobierna la única cabeza de la iglesia que es Cristo. Y nadie más. Y por el Espíritu Santo los que tienen responsabilidades ministeriales. Para eso son líderes. El líder está para liderar, no para seguir como oveja lo que le dicen 2 o 3 mandamases dentro de la iglesia, que se sientan en el poder simplemente porque tienen más plata o hay más Garcías adentro de la iglesia. Entonces le planteamos a la iglesia. Fue una lucha. Mi cuñado, que lo quiero como mi hermano. Yo perdí a mi hermano muy joven y Beto se transformó en mi hermano. Un presidente del cuerpo de diácono vino un día, pero así, plum, todo temblaba, pobrecito, de tener que decírmelo. Mandó una carta y me dijo, léela en oración. Y la carta decía que se habían reunido los diáconos, pobrecito, después casi me lo como crudo, se habían reunido los diáconos porque tenemos una preocupación de que ustedes dos están transformando esta iglesia bautista en una iglesia pentecostal. Hermano, yo sé muy bien lo que es un bautista. Durante 15 años enseñé historia bautista. Y probablemente sé más historia bautista que cualquiera acá. Y sé muy bien lo que piensan los pentecostales. Y no me confundo tan fácilmente, créanme. Entonces, tuve que hablar con él y tuvimos que hablar con todos los hermanos. Y decir, hermano, ¿ustedes quieren que nosotros seamos los pastores para conducir la iglesia? ¿Confían en nosotros? Esto es lo mismo que subir a un barco que dice destino Nueva York, y cuando ya estoy arriba del barco no confío que el capitán va a llevar el barco a Nueva York, sino que lo va a llevar a Dakar. ¿Para qué te subiste al barco? ¿O para qué lo pusiste de capitán? Si el capitán te dice, el dueño, el armador, el dueño de la compañía dice que tenemos que ir a Nueva York y la manera de ir es esta, y vos estás de acuerdo, una vez que vos me pusiste en el timón, la responsabilidad de conducir el barco es mía. Porque el pastor de la iglesia soy yo. Y yo no soy pastor porque compré el puesto o porque hice lobby para quedarme en esa posición. La iglesia me puso ahí. Y cuando la iglesia me dio autoridad, la autoridad que me dio es para que la use, no para que la declare. Si no, la iglesia no puede funcionar. Si el capitán está en el timón con la carta de ruta dada por el Señor
Pero luego tiene al primer oficial, al segundo oficial, a los marineros, a los embarcados, que uno que dice, no, yo quiero ir al Caribe, no, yo quiero ir a la Antártida, no, el otro dice, vamos para el lado de Sudáfrica. ¿A dónde va a parar la iglesia? ¿Qué es lo que pasa con muchas iglesias? Hay un orden de autoridad que se tiene que respetar. No autoridad impuesta, pero autoridad reconocida. Entonces yo no busqué la iglesia del centro. Los hermanos me buscaron a mí. Cuando me buscaron yo les dije, esta es la visión que Dios me dio. Dijeron amén. Miren, nos llevó 4 años de ministerio a Carlos y a mí, y un ministerio de una, créanme, de una paciencia increíble. 4 años entrenar a nuestros diáconos, sufriendo planteos de esta naturaleza. Menos mal que eran hermanos amorosos, y dentro de todo siempre pudimos conversar las cosas con mucho amor y comprensión, y salimos adelante. Porque la visión que teníamos es que en lugar de administradores de la iglesia, y que algunos de ellos siguieran haciendo lo que por años habían estado haciendo, que le daban sobresueldo al pastor, porque le pagaban un sueldo de hambre, y entonces le daban un sobresueldo al pastor, hermanos con dinero, diáconos, líderes, le daban un sobresueldo al pastor. ¿Qué era lo que pasaba? Lo agarraban al pastor de la hambre y lo llamaban por donde se le daba la gana. Yo nunca tuve sueldo en la iglesia del centro. Nunca. Porque como el apóstol Pablo, creo que estaba equivocado, creía que con mis manos era suficiente para sostener. Pero yo lo que no quería tener era ninguna atadura con nadie. Y que después me vinieran a presionar con un sueldo de miseria para hacer la voluntad de otro y no la voluntad de Dios. La iglesia siempre me dio una ofrenda. Y una ofrenda muy generosa. Tan generosa que en un determinado momento decidimos con mi esposa devolver la mitad de la ofrenda a la iglesia porque era una barbaridad lo que nos estaban dando. Yo nunca sentí la presión de nadie de decir que estamos pagando. Nunca, jamás, en todos los años de ministerio en esa iglesia. 4 años con los diáconos para enseñarles que eran lugartenientes de los pastores. ¿Qué es la función de un diácono? No la de administrador. Para administrador están los hermanos que tienen, primero, el don de administración y, en segundo lugar, un llamado a un ministerio de administración. No los diáconos. Los diáconos son lugartenientes de los pastores, ayudantes de campo de los pastores. Entonces, ¿qué? Pero ¿saben la paciencia que había que tener? Cuando venía un hermano, pastor, ore por mí. Mire, yo, hermano, ahora estoy ocupado, no voy a orar por usted. El pastor Pirulo, diácono, pastor Pirulo, él va a orar por usted. Primero tenía que luchar con la resistencia de la gente. No, pastor, pero quiero que me ore un pastor. Él es pastor. Él es mi ayudante, él es pastor, él va a orar por usted. Hermanos, en 10 años, no bauticé una sola persona en la iglesia del centro. Nosotros tenemos un promedio de 100 bautismos por mes. No bauticé una sola persona. ¿Quién bautizaba? Al principio, los diáconos. Y ahí fueron creciendo y se fueron dando cuenta que el ministerio pastoral era mucho más deleitoso que ser manipuladores políticos en la iglesia. Manipuladores del poder mezquino en la iglesia. Que había más gloria en presidir un funeral, en celebrar una boda, en bautizar, en orar por los enfermos, en aconsejar, en hacer consejería pastoral, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó un momento en que si por 10 años no bauticé, por más tiempo todavía yo no visité a nadie en su casa, no podía hacerlo. En una ciudad como Buenos Aires es imposible. Pero los diáconos lo hacían al principio. Era tarea de ellos, era su responsabilidad. Hacerse cargo de un grupo, una congregación, un sector adentro de la iglesia. Bueno, luego invertimos 2 años
Pero cuando digo 2 años, son 2 años de trabajo permanente en entrenar y en transmitir visión a los ministros de la iglesia. Los ministros de la iglesia eran personas para atender cada una de las áreas de ministerio. Y nosotros queríamos buscar personas, primero, llamadas por el Señor a ese ministerio específico. Segundo, que dieran muestra, evidencia de tener los dones del Espíritu Santo para cumplir ese ministerio. Tercero, que fueran personas que dieran evidencia de estar llenos del Espíritu Santo, no de tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo tenemos todos, si no, no podemos ser creyentes. Pero ser lleno del Espíritu Santo es una cosa completamente distinta. Es el Espíritu Santo controlando la totalidad de la vida. Lleno del Espíritu Santo. Y romper con la manía de hacer las cosas en la iglesia en el poder de la carne, con los recursos de la carne y no con los recursos y el poder de Dios. Ahora, para eso es que está lleno del Espíritu Santo. Cuarto, las personas más idóneas en ese campo de ministerio. Si no la teníamos en la iglesia, la íbamos a buscar afuera. De hecho, la mitad del cuerpo ministerial lo sacamos de otras iglesias. Y Dios nos bendijo con algunos que realmente fueron maravillosos, maravillosos. Nosotros tuvimos la mejor ministro de educación cristiana, diría no solo entre los bautistas, sino entre los evangélicos. Tuvimos excelentes administradores, tuvimos excelentes directores de alabanza, es decir, lo mejor de lo mejor. Dios nos dio a desafiarlos, a invitarlos, y a cada uno le hacíamos lo mismo. Nos reuníamos en oración y ayuno y le decíamos: la visión que Dios nos dio es esta: 1, 2, 3, 4, 5. Y lo único que te pedimos es, primero, lealtad total a esta visión. No se admite diferencias de opinión, etcétera, sí, pero no está en juego la visión. La visión se enriquece, pero no se rechaza. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿No estás de acuerdo? Bueno, buscamos a otro. No tenemos obligación con uno. Y luego, lealtad a los pastores. Porque el nivel de autoridad que uno delega en estos pastores, en estas áreas de ministerio, es muy grande. Si son personas inmaduras, si son tipos enfermos, si son tipos con herida, si son tipos mañosos, si son buscapleitos, lo que tenés es, estás sembrando minas o bombas por todos lados al levantar estas personas. Ahora, si el Espíritu te guía a las personas correctas, vos podés dormir tranquilo, que en evangelización tenés al mejor, que en educación cristiana tenés al mejor, que en oración tenés al mejor, en misiones al mejor, y van a romperse el alma, lleno del Espíritu Santo, con el llamado que tiene y los dones que el Espíritu Santo les dio, de conducir a la iglesia en esa área de ministerio. Y buscamos siempre personas que incluso en cada área pues estuviesen por arriba de la experiencia y la capacidad y el conocimiento que Carlos y yo teníamos. Es decir, en educación cristiana, alguien que nos enseñara a nosotros. En misiones, alguien que nos enseñara a nosotros, como pastores. Un equipo de lujo. Bueno, así fue como la iglesia creció. En los años 86, 87, 88, la iglesia pegó un salto enorme. En el año 87, la tasa de crecimiento neto de la iglesia del centro fue de 42.3%, un récord. Y el crecimiento se dice que una tasa de crecimiento neto del 10% anual es como para pasársela dando gloria a Dios por lo menos por un mes. Nosotros tuvimos 42% de crecimiento neto solo en el año 87. Se convertía la gente en cantidades industriales, se bautizaban en cantidades industriales, empezó a ser un problema cuándo bautizarlos, en qué momento, por la cantidad de gente que había para bautizar, y el dolor de cabeza del espacio. Fue un infierno el año 86, el año 87 estábamos totalmente desbordados, el 88 ya no sabíamos qué hacer,
porque tuvimos que abandonar el templito muy paquete que teníamos, templito para 250 personas, con un culto donde se juntaban 500, era un desastre. Créanme, era un desastre. ¿Saben lo que es tener 200, 250 personas en la calle, cortando la calle, sentados donde podían, con un televisorcito no muy grande, siguiendo el culto? Y entonces 2 años estuvimos en una carpa, al lado, en un terreno al lado, y finalmente decidimos sacar la carpa y ahí no sabíamos a dónde meternos con la gente. Y Dios nos dio un santuario, que es el que todavía está usando la Iglesia del Centro. Ahora a fin de año esperan inaugurar su nuevo templo sobre la Avenida Independencia, un templo con capacidad para unas 2.500, 3.000 personas, un templo probablemente uno de los más bonitos y equipados de toda América Latina. Es un modelo arquitectónico, una belleza. Y la iglesia siguió creciendo. Cuando se nos empezó a hacer difícil la expansión allí, porque ya no entraba la gente, la iglesia continuó creciendo, ramificándose. En un momento, por lo menos cuando yo dejé la iglesia, ya había unas 53 congregaciones satélites, y la membresía general total andaba cerca de los 5.000 hermanos. Bendiciones extraordinarias. En el camino hubo bendiciones todavía más grandes. Pero como la hora ha avanzado y no nos queda tiempo, yo ya estoy cansado de hablar, vamos a cortar acá. Sí, gracias. Así que cualquier comentario, pregunta o demás, háganlo ahora o callen para siempre. Miren que se nos va el tiempo. Viene la 11. Fuerte, hermano, por favor. Fuerte. Vamos a ver el tema a diáconos, decían ustedes como bautismo, ¿tienen alguna autoridad? Sí, buena pregunta. Esto que les dije de los diáconos fue por unos años, los primeros años. Después los diáconos desaparecieron. Claro, porque una iglesia, la Iglesia del Centro es una iglesia muy dinámica y ha ido cambiando año por año. Incluso la estructura del ministerio que les acabo de describir duró 5 o 6 años, después fue cambiando. En un determinado momento la iglesia empezó a moverse hacia una estructura celular. Y en una estructura celular, cuando la iglesia... Lo que queríamos era una iglesia celular. Lamentablemente terminamos en una iglesia con células, ¿verdad? No fue muy bien, por lo menos en la expectativa que teníamos. Pero allí la tarea pastoral, la autoridad, el rol pastoral, pasó a los líderes de célula. Los bautismos lo hacían los líderes de célula. La cena del Señor empezó a celebrarse en las células, con los líderes. Pero a su vez, en los cultos de celebración, también teníamos la cena del Señor, pero con Carlos fuimos enseñándole a la congregación que los pastores de la iglesia éramos pastores, teníamos autoridad pastoral, pero no éramos los únicos en cumplir roles pastorales en la iglesia. Bajo nuestra autoridad, pónganle, no me gusta la palabra porque se presta a confusión, pero nuestra cobertura, pónganle el nombre que quieran, había un montón de gente. Hubo un momento que la Iglesia del Centro tuvo 150 pastores. Y muchos de ellos ordenados. Yo recuerdo, miren, una vuelta, un año fue un año récord. De una sola vez ordenamos 12 pastores y pastoras. Como Dios manda, con su presbiterio, etcétera, 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 etcétera. Por la cantidad de líderes que se iban multiplicando, las congregaciones que iban surgiendo y demás. Y por otro lado, desde muy temprano, una de las visiones que Dios nos dio fue la visión de la unidad. La Iglesia del Centro hoy es una de las iglesias evangélicas líderes en el proceso de unidad. Les doy 2 o 3 ilustraciones.
con Carlos decidimos, desarrollamos un proyecto que lo nombramos Marchando a la Unidad. Y entonces dijimos, basta de hablar de la unidad y empecemos a estar unidos, porque hay mucho discurso sobre la unidad y poca práctica. Después empieza la competencia, la envidia, los celos, la lucha de poder, etcétera, etcétera. Entonces, si vamos a predicar la unidad, y la unidad es un principio bíblico, vamos a vivirla. Entonces, para enseñarle esto a la congregación, nosotros teníamos la costumbre de tener en los cultos de celebración la Cena del Señor una vez al mes, el primer domingo del mes. Ese primer domingo presidía la mesa de la Cena del Señor un pastor de otra denominación. De otra denominación. Nos faltó un sacerdote católico. Porque no nos animamos. Pero lo hubiéramos invitado. Tuvimos el obispo anglicano, tuvimos al obispo luterano, tuvimos pentecostales de todos los colores, tuvimos hermanos libres, aliancistas, etcétera, etcétera, amigos personales. Por supuesto, personas de confianza, no invitábamos a cualquiera. Los invitábamos a predicar, orábamos como iglesia por ellos y presidían la mesa del Señor. Algunos de ellos con un concepto de la cena diferente del nuestro, como bautistas, pero personas inteligentes, educadas, adaptándose a nuestra manera de celebrar, de interpretar y de pensar, y con toda libertad. Si alguien tenía alguna objeción y no se sentía libre para poder, vamos a pensar un luterano, por ejemplo, que tiene un concepto de consubstanciación, si no se sentía libre, o un presbiteriano que tiene un concepto de una presencia real mística del Señor, bueno, y decía, bueno, yo no me siento como, está bien, no hay ningún problema, pero quédate, sentate a la mesa, o servir los elementos, o vivirlo como vos quieras. Lo que vos pensás no nos interesa. Es más importante como testimonio, no, como testimonio público, es más importante que partamos el pan juntos, que cada uno se salga con su interpretación. Las interpretaciones nos dividen. Pero el gesto de la cena, de sentarnos a la mesa juntos en el nombre del Señor, eso es lo que nos une, porque ese es nuestro testimonio al mundo. Por eso contemplamos la posibilidad de hacerlo con un católico con el que tenemos la distancia más grande en la interpretación. El problema era conseguir un sacerdote que se aviniera a hacerlo. Nosotros no teníamos problema. Y le empezamos a enseñar a la iglesia un concepto que es neotestamentario, eclesiológico neotestamentario, y que lamentablemente se ha olvidado. Y es que en cada ciudad Jesucristo tiene una sola iglesia. Una sola iglesia. Las cartas que Pablo escribió, no le escribió a las congregaciones, le escribió a la iglesia en Corinto, a la iglesia en Roma, a la iglesia en Tesalónica, a la iglesia en Éfeso, que tenían un montón de congregaciones. El mejor ejemplo es el caso de la iglesia en Éfeso, cuando Pablo se despide de los ancianos, de los pastores, de esas varias congregaciones que constituían la única iglesia que había en Éfeso. Un claro ejemplo de eso. En cada ciudad había una sola iglesia. En la ciudad de Buenos Aires le decíamos, pero a cada rato a los hermanos, hay una sola iglesia. Los pastores de todas las iglesias evangélicas en la ciudad de Buenos Aires son pastores de la iglesia del centro. Nosotros tuvimos hermanos, no solo presidiendo la cena del Señor, sino también haciendo bautismo. Los invitábamos a propósito para romper con ese prurito que tienen muchos creyentes de sacerdotalismo, de que si no es el pastor el que me bautiza, el bautismo no vale. Nosotros no somos ni sacramentalistas ni sacerdotalistas. Ahora, tiene que haber un orden, y eso no es cuestión de que cualquiera bautiza a cualquiera, ¿sí? Pero ojo con el sacerdotalismo y ojo con el sacramentalismo, porque a veces somos más sacramentalistas que los católicos y más sacerdotalistas que los católicos. Entonces invitamos a un pastor de otra congregación y le decíamos a los hermanos, para la congregación esto es una enseñanza muy fuerte. El pastor fulano de tal, pastor de una iglesia de la comunidad cristiana o de la alianza o de donde sea, hermano libre, los va a bautizar
porque es pastor de ustedes, es uno de los cientos de pastores que hay en la única iglesia de Jesucristo en la ciudad de Buenos Aires. Esto es vivir la unidad en lugar de bla 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 acerca de la unidad. ¿Hay riesgos? Y por supuesto, hay riesgos, pero es preferible correr este riesgo y no el riesgo de ser un hipócrita hablando de la unidad y no mover un dedo por la unidad, que en definitiva es lo que Jesús obró. Padre, que sean uno para que el mundo crea. De hecho, en la iglesia del centro, ya por varios años, una vez por semana, se reúne un grupo de creyentes evangélicos y católicos para orar. El actual Papa, Francisco, cuando era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, varias veces estuvo en la iglesia del centro en estas reuniones de oración. Por eso hay un grupo de pastores en la ciudad de Buenos Aires, entre ellos Carlos Maraida, que son muy amigos de Bergoglio, y ya han ido a visitarlo y demás, y lo tratan no como su santidad o cosas, no, es Jorge, para ellos es Jorge, porque lo conocen de estas reuniones de oración, han estado de rodillas orando juntos. El propio Bergoglio, como arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, en el estadio cerrado más grande de la ciudad, el Luna Park, frente a 25.000 personas reunidas en oración, evangélicos y católicos, lo descubrieron sentado en una tribuna por allá, vestido de civil, vestido de traje negro con el cuellito clerical, pero sentadito ahí entre en medio de toda la gente. Y entonces uno de los sugieres lo reconoció y fue a avisarle a los hermanos que estaban organizando la reunión diciendo: el arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio, está sentado ahí entre la gente, vayan y llámenlo, que venga, vamos a darle la bienvenida, una tremenda autoridad eclesiástica. Y muy humildemente, porque el hombre es lo que se ve, lo invitaron al salón VIP, le dieron café, le dieron esto, mi consuegra lo atendió. Y esto y lo otro, y qué sé cuánto, y finalmente, bueno, Jorge, tenés que darle una palabra. Hay muchos católicos reunidos acá, en esta reunión de oración. Dale una palabra de unidad, qué sé yo, qué sé cuánto. Bergoglio fue, se mandó un discurso espectacular y en un momento salió con lo que siempre dice: oren por mí. Oren por mí. Dijo: oren por mí, por favor, oren por mí. Se puso de rodillas, 25.000 personas. Carlos Maraida fue el que tuvo la oración, mientras todos los pastores ponían manos sobre él. El que ahora es Pablo. Pequeño comentario. Sí. Cuando usted dice que hay mucha distancia entre católico y evangélico, en realidad en la cristología no hay distancia. No, en muchas otras cosas. Claro, pero por mencionar algo que a nosotros nos importa mucho, sí, claro. No tenemos absolutamente distancia alguna en la cristología. Es interesante el caso de Bergoglio. Interesante porque el hombre ahora es Papa, ¿no? No sé cuántos de ustedes conocieron a la hermana Marta Dergar Abelián, una preciosa hermana. Ella fue ministro de Educación Cristiana en el centro, directora de la Escuela de Misión, fue presidenta de Sociedad Bíblica Argentina, una tremenda mujer, una gran sierva de Dios y muy amiga de Bergoglio. Por esa amistad, que no aparece en los diarios, pero que se da en el ministerio, digamos así, un día le dijo, porque es bien típico de la manera de ser de Marta, ¿no? Está con el Señor ahora. Le dijo: Jorge, vos tenés una fe tan evangélica, ¿cómo es posible que todavía sigas con toda esta cuestión de la Virgen? Porque que anda con la Virgen al cuerpo. ¿Cómo es posible que, porque a nosotros los evangélicos eso nos preocupa? Y él con esa manera, traten de imaginárselo, es un hombre muy humilde, le dijo: Marta, Martita, yo soy católico romano. Como diciendo: ¿qué remedio tengo? Lo que aprendí de chico, ¿no?
Es un poco para pensar, no para justificar, pero para pensar. Porque nosotros los bautistas también tenemos un montón de cosas que le podríamos decir a un católico: ¿y qué querés? Yo soy bautista. Perdóname este pecado. Sí. Doctor, una consulta. Seguramente, creo con firmeza que usted es una persona que conoce muy bien la realidad evangélica argentina, por supuesto latinoamericana, y imagino que también la chilena, y por supuesto también la bautista. ¿Cuál es su lectura respecto de cómo está la iglesia hoy día y qué cambios deberíamos hacer? Muy buena pregunta. Lamentablemente, tengo que decir que la impresión que tengo, y es mi impresión personal, vos me hiciste la pregunta en ese marco, no es optimista. Es una impresión, tampoco es negativa, porque si uno lee la realidad desde la fe y desde la confianza en el Señor y en términos de los propósitos de Dios, no puede ser pesimista, porque eso sería cuestionar el poder de Dios. Pero desde el lado humano, las iglesias no están bien. Permítanme hablar de la experiencia en Argentina, que es la que conozco mejor y la personal. Yo creo que desde mediados de los años 80, año 85, mediados de los años 80, la segunda mitad de los 80, hasta mediados de los años 90, en Argentina vivimos un tremendo avivamiento del Espíritu Santo. Tremendo. Eso coincide con los primeros 10 años de mi ministerio en la Iglesia del Señor. Nosotros vimos milagros de todos los colores, señales, prodigios y portentos de lo que a ustedes se les puede ocurrir. Si ustedes me preguntan qué fue lo que yo experimenté personalmente, todo lo que ustedes leyeron, que le contaron, que alguna vez imaginaron, yo lo viví. Y no fue cuento, lo viví. También viví las exageraciones, también viví al diablo filtrándose en las iglesias y produciendo escándalo, también viví los engaños del diablo. Lo conozco de primera mano, porque yo no miré el avivamiento desde afuera, yo estaba en el ojo del avivamiento y veía lo que pasaba, lo que era de Dios y lo que no era de Dios. A mí no me lo contaron, yo lo viví. Y sinceramente creo que hubo un avivamiento en Argentina, en el pueblo evangélico, la mayor parte del pueblo evangélico, en esos años. Las iglesias, no todas, muchas iglesias crecieron, muchos ministerios se desarrollaron de una forma extraordinaria y algo ocurrió que esto se terminó. En primer lugar, porque la historia de todo avivamiento, todo proceso de renovación espiritual es así, no es para siempre. Lo que hay que hacer es que cuando uno está en la cresta de la ola, ahí tiene que aprovechar para surfear con todo, hermano, porque es lo que tocas, es milagro. La gente se convierte de una manera increíble. Eso no ocurre siempre. Cuando vos tenés 1000 personas en un culto encendidas por el Espíritu Santo, no es lo mismo que estar en un culto donde no sabés siquiera si está el Espíritu Santo. No es lo mismo. Y cuando lo viviste una vez, lo querés seguir viviendo siempre. Pero lamentablemente no perdura en el tiempo. Entonces hay que aprovecharlo cuando ocurre. Creo que ahora en Argentina, y me da la impresión que es así en el resto de América Latina, estamos en una meseta. Las iglesias no van ni para adelante ni para atrás. No hay crecimiento, no hay atrevimiento, no hay unción del Espíritu Santo. Los pastores están manteniendo el trabajo, porque si no se mueren de hambre.
y no les importa un rábano si la iglesia crece, no crece, si la gente se convierte, no se convierte. Hay mil argumentos para justificar esto. Pero la realidad, en las iglesias no pasa nada. En Argentina estamos orando otra vez que Dios mande un avivamiento, cuando ya lo hemos vivido. ¿Y cómo? Ahora, esto no quiere decir que el Espíritu Santo dejó de obrar. Yo creo que el Espíritu Santo ha seguido obrando. Por ejemplo, les hablaba de la unidad, y a mí me parece que la experiencia de unidad que vino después de esto es obra del Espíritu Santo, porque es imposible la unidad entre seres de carne y hueso que están llenos de carnalidad. La unidad es justamente la obra del Espíritu Santo. Entonces, donde vos ves signos de unidad, vos podés olfatear la presencia del Espíritu Santo. Y esto está ocurriendo en Argentina. Y la unidad no solo en los ejemplos que le di, sino incluso la unidad entre los bautistas. Miren, en la década del 90 y los primeros años del siglo XXI, los bautistas en Argentina estábamos al puñetazo limpio, a las patadas limpias. Una lucha feroz entre los tradicionales y los renovados. Y había carnalidad de un lado y carnalidad del otro. Había inmadurez de un lado e inmadurez del otro. Y lo que yo estoy viendo hoy, tuvimos nuestra asamblea bienal hace cosa de un mes en la provincia de Misiones, en Posadas. Dios me dio el privilegio de ser el orador principal y hacer 3 presentaciones en esta última bienal. Fue una experiencia extraordinaria. Y nosotros venimos de asamblea donde faltaba que los hermanos se llegaran con los bancos por la cabeza. Y un espíritu de amor, de concordia. ¿Quién produce eso? El Espíritu Santo. Un espíritu de respeto, de que si hay un hermano que levanta los brazos y habla en lengua y dice gloria a Dios, el que está al lado no le va a cerrar la boca de una bofetada. Y si este otro está en silencio y prefiere quedarse con la boca cerrada, el otro que está gloria a Dios, va a tratar de decir gloria a Dios un poco más despacio para no molestarlo. Y respeto y no juzgar al otro como este está frío o el otro está muy caliente, que son todos criterios mundanos. No tiene nada que ver con la obra del Espíritu. Entonces creo que en eso estamos. Lo veo en Argentina y yo salí de allá de Posada dando gloria a Dios porque disfrutamos de una asamblea de la convención que fue espectacular, extraordinaria. Hacía años que no vivíamos una cosa así. Y eso me llena de esperanza, de que podemos trabajar juntos. De hecho, estoy en la Junta Administrativa de la Confederación o Convención, y hay hermanos que en su momento, dolidos, heridos por abusos de hermanos renovados, formaron su propia asociación en defensa de los auténticos bautistas, lo cual es una estupidez total, pero no importa. En defensa de los auténticos bautistas, o como si fueran los herederos del ADN bautista, y son 4 gatos locos, dicho sea de paso, porque el 80% de las iglesias bautistas en Argentina son renovadas. Pero no importa, de todos modos fueron heridos, fueron ofendidos, fueron abusados por otros que se decían muy llenos del Espíritu Santo, pero actuaron carnalmente con ellos y con una total falta de consideración y de amor cristiano. Hoy forman parte de la directiva de la convención y nos damos cuenta de que hay un montón de dones, de talentos, de capacidades que tenemos que compartir y que si vamos a hacer la obra la tenemos que hacer juntos. El seminario es un ejemplo de eso. Es un ejemplo de eso. Seminario, los profesores tienen todos los colores bautistas bien por haber. Y los alumnos, la mitad de los alumnos son bautistas, los otros vienen de otras denominaciones. Y el seminario está al servicio de todo el pueblo de Dios. Y bendecido por eso. Porque somos útiles para el reino, no para la denominación. Pero en el balance general, creo que tenemos que pedirle a Dios que el viento del Espíritu vuelva a soplar en las iglesias, que nos dé madurez para no enloquecernos y para saber cómo canalizar con responsabilidad el poder de Dios
y ser buenos administradores de la gracia del Señor en estos tiempos finales que estamos viviendo. Y creo que Chile necesita eso. No solo con los bautistas, con todos, el pueblo evangélico necesita eso. Necesita eso. Chile necesita vivir una auténtica experiencia de profunda renovación espiritual, un toque auténtico de Dios. Los avivamientos no se pueden provocar, no se pueden fabricar, ocurren. Se lo digo desde mi experiencia personal. Si me permiten un minutito más, puede ser Robert, ¿dónde andas? Bueno, se fue el director de la orquesta, no se pero el decano. Miren, Dios tiene caminos raros, cosas extrañas que nos sorprenden. Ya les conté lo que pasó el domingo de Pascua del 83. En el año 92 recibí una invitación que me sorprendió. Uno de los seminarios más prestigiosos del mundo y también uno de los más liberales, el Seminario Teológico de Princeton, de la Iglesia Presbiteriana, que es el padre de la famosa Universidad de Princeton, me invitaron para ocupar durante un año una cátedra designada, la John A. Mackay, la posición era John A. Mackay, Professor of World Christianity, profesor de Cristianismo Mundial, Juan A. Mackay. ¿Saben ustedes quién fue Juan A. Mackay? Gran misionero presbiteriano en Perú, gran teólogo. Era un honor por el que hubiera pagado una fortuna más de un profesor alrededor del mundo, y a mí me daban, firmé un contrato por $55.000 para enseñar, porque los presbiterianos tienen la mosca, tiene la vaca atada. Bueno, pero más que nada era el honor que me hacían de ir así. Fui a Quito a la reunión de Clave 3, creo, y de ahí me fui a Estados Unidos. Bueno, enseñé mi primer cuatrimestre, tenía 2 cursos para enseñar allí, bárbaro, una heladera, un frío espiritualmente hablando, porque ahí no creen en nada, miren, yo fui, entre otras cosas, porque año 92, esperaba que en octubre del 92, en este seminario glorioso de Princeton, caja de resonancia de la teología mundial, iba a haber un evento o alguna cosa en relación con el 5º centenario. No pasó nada. Todo lo que pasó en relación con el 5º centenario fue mi oración con el grupo de estudiantes que yo tenía. En el seminario la preocupación número 1 era una pastora de Rochester, Nueva York, lesbiana, activa, que la Asamblea General Presbiteriana le había ordenado dejar el ministerio en esta iglesia, y la congregación local la apoyaba y no querían que dejara su ministerio. La pastora vivía con otra mina por ahí, la pastora activa ahí, y en el seminario andaban los profesores y los estudiantes levantando firmas a favor de la pastora. Bueno, fines de octubre recibo un fax. Carlos Mraida, yo tenía licencia de la iglesia por un año. Carlos me escribe y me dice: Pablo, tengo que comentarte que están ocurriendo cosas extrañas. El domingo pasado el templo estaba lleno de gente, había unas 800 personas, y prediqué un mensaje con un llamado misionero, un llamado a las misiones. Pasaron como 50 jóvenes y me pongo a orar uno por ellos, y se empezaron a caer al piso. Pam, pim, pum, páfate, no de a uno, sino de a 3, de a 4, a 5. Oraba por este y los 4 o 5 alrededor, al piso. Para hacer la historia corta, ese domingo a la mañana el culto terminó como a las 2, 3 de la tarde, y de las 800 personas que había en el culto, 8 quedaron en pie. Los demás estaban en el piso. Dice, y además, dice, acá en Buenos Aires hay un pastor pentecostal de la Unión de la Asamblea de Dios, Claudio Freyson, no sabía el nombre, hablaba de Freyson,
que está haciendo reuniones en el estadio de obras y ora y se vienen las tribunas abajo de la gente, hace pasar a los pastores a la plataforma y se arman pilas así de pastores uno arriba del otro. Dicen que ungidos por el Espíritu Santo. Yo dije, Dios mío, bastó que yo me fuera de la iglesia, se chiflaron todos. Nosotros ya teníamos experiencia de gente que se caía, pero generalmente lo asociamos a la luz de las campañas con el evangelista Carlos Anacondia. Lo asociábamos con situaciones de posesión demoníaca. Lo había visto, pero en cientos de casos, ¿no? Cuando el evangelista empezaba a reprender, eso era un aquelarre. La gente se iba para acá, para allá, caían, se revolcaban, daban vueltas, echaban espuma por la boca. ¡Miles! Era todo lo que sabía. Y en la iglesia alguna vez, alguno que se tiró, que se solucionaba muy bien, porque si era una mujer y sonaba un caso histérico con una pequeña cachetada, la hace reaccionar y se termina todo los gritos y todo. Pero acá parece que se caían y no por más cachetazo que le dieran, no parecía ser lo mismo, ¿no? Yo me quedé re preocupado. Y todavía me dice Carlos, te quiero compartir esto para que no te llegue por boca de otro. Menos mal que me lo dijo él, porque si me llegaba por boca de otro, no sé qué era lo que iba a hacer. Estaba re preocupado. A la semana, miren cómo habrá sido la cosa, que a la semana Carlos y 2 pastores más de la iglesia se pagaron el viaje y vinieron a verme ahí a Princeton para explicarnos, mi esposa estaba conmigo, explicarnos personalmente qué era lo que estaba pasando en la iglesia, porque eso se repitió en el culto de la noche, en el culto de mitad de semana, al otro domingo a la mañana, al otro domingo a la noche, etcétera, etcétera. Cada vez peor. Y Carlos me preguntaba, ¿a vos qué te parece? Yo no tenía ni idea de qué me estaba hablando. Vinieron y me explicaron, me dice Pablo, viajamos para explicarte qué es lo que está pasando, para que haya unidad de espíritu y que vos no sepas lo que está ocurriendo. Bueno, está bien, yo lo conozco a Carlos, le tiene una confianza total, a los otros pastores lo mismo. Y bueno, ellos todos entusiasmados, estaban entusiasmadísimos. Dicen, Pablo, ¿nos dejás que oremos por ustedes? Yo sí, cómo no. Oraron y oraron y oraron con todo. A mí no se me movió un pelo. Bueno, pero fue una oración de esa linda, ¿no? Cavernosa, digamos. Así que una oración nunca está de más. Bueno, los puse a dormir en un dormitorio que tenía ahí en el departamento. Esa noche ellos tuvieron visiones, danzaron con ángeles, zapatearon, estaban todos a la mañana, estaban todos con una cara de celestial. Y nos contaron lo que había ocurrido. Bueno, está bien, gloria a Dios, fenómeno. Carlos, yo confío en vos que no vas a extraviar a la iglesia. Pero me quedé re preocupado. En el mes de noviembre, año 92, se había planeado lo que se denominaba campaña de fuego, con un tremendo evangelista pentecostal alemán, Reinhard Bonnke, un tipo de un ministerio impresionante en África, un tipo que juntaba millones de tipos, lo evangelizaba y cuando oraba por la llenura del Espíritu Santo, los negros se caían como que le pasara una escoba por arriba, ¿no? Yo he visto los videos, era impresionante. Y los headquarters, digamos, ¿cómo sería? El comando de la campaña estaba en la iglesia del centro. Así que la iglesia estaba metida con pata y todo en la organización de la campaña de fuego. Esperábamos que se incendiara la ciudad de Buenos Aires de fuego espiritual y qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, empezó Carlos y la iglesia a decir, Pablo, vení para la campaña, vení. Yo creí que no podía porque tenía clase, pero justo esa semana, milagro de Dios, justo esa semana era una semana libre. Me pagó la iglesia el pasaje, todo lo demás, entonces me fui. Interesante, me lo llevé a Johnny. Johnny era un alumno mío presbiteriano.
Pero de estos presbiterianos de cuellito clerical, trajecito negro, cuellito clerical, calvinista, pero hasta la suela de los zapatos, todo modosito, que sé cuánto. Me dice, pastor, dice, profesor, lo quiero acompañar. Bueno, vení conmigo, me lo traje yo. Yo por dentro pensaba, si algo de lo que me contaron ocurre y le pasa a Johnny, seguro que es de Dios. A este no lo mueve nadie. Presbiteriano clavado como no sé qué. Llegamos un sábado a la mañana. Había como 50 hermanos de la iglesia en Ezeiza, con carteles. Pablo, volvé, te amamos, te necesitamos, regresar. Regresar significaba cortar el contrato por la mitad, no era tan fácil, $55.000. Y yo ya, miren, el pastor conoce a sus ovejas, ¿no? En la cara de los hermanos ahí ya me di cuenta que algo estaba pasando y que era de Dios. Sus ojos, su mirada, las cosas que decían, me agobiaron. Pablo, no sabe lo que está pasando, no sabe lo que pasó con mi hijo, con mi hija, con mi marido, con mi nieto, con el otro, las cosas que están ocurriendo, los milagros que el Señor está haciendo, no te das una idea. Salí del aeropuerto con la cabeza así y con una gran preocupación. Porque Carlos me dice, mañana predicas vos en el culto de la mañana. La iglesia estaba al rojo vivo. Yo venía de 4 o 5 meses de congregarme en iglesias presbiterianas. Además de lo de presbiteriano, lo de menos, pero recontra liberales. Y caigo en la iglesia del centro, que era un festival del espíritu. La congregación no gritaba más porque no le daba. Era una cosa y lo disfrutaba. Prediqué como pude, porque estaba con el motor muy frío. Y dije, no, voy a disfrutar del culto, como solíamos hacer. Una vez que predicaba me iba a la primera fila de silla, el santuario estaba así y estaba todo en abanico. Me pongo allí y me pongo a disfrutar de la música, la alabanza, los cantos, la gloria a Dios, aleluya. Estaba disfrutando de todo eso cuando de golpe empiezo a sentir sillas que se mueven. Miro con el rabillo del ojo así, y allá en la punta de un santuario grande, en la punta del santuario lo veo a Carlos imponiendo mano y la gente pim, pum, pam. Ay, dije, yo estaba con 4 o 5 otros pastores de la iglesia. Acá viene esta cuestión. ¿Qué hago, Señor? Estaba desesperado. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Decime, ¿esto es tuyo o es un engaño del diablo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No me cabía la menor duda de que la adoración era auténtica, los gritos, la alabanza, el entusiasmo era auténtico, era una alegría desbordante. Además la gente estaba requete motivada porque yo había vuelto después de varios meses, ¿no? ¿Qué hago, Señor? Si esto es tuyo, yo me tengo que poner a ministrar. ¿Pero qué ministro? ¿De qué se trata? Si esto no es tuyo, tengo que saltar al púlpito y decirle, córtenla, basta, basta, y disciplinar a la congregación. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cuando me doy cuenta, lo tengo a Carlos parado así, adelante, con los 4 o 5 pastores alrededor. La iglesia que había, la congregación que había estado en un clamor ensordecedor, créanme, era ensordecedor el ruido que había ahí adentro, de golpe, ¡pum!, silencio total. Había una gran expectativa de parte de los hermanos de cuál iba a ser mi juicio o opinión de lo que estaba pasando. Yo la verdad que no tenía la menor idea. Y Carlos me dice, Pablo, ¿puedo orar por vos? Lo último que yo recuerdo que le dije, y Carlos ni me tocó ni nada, fue, si esto es de Dios, lo quiero todo. ¡Pum!
me fui para atrás como si una locomotora me hubiera pasado por arriba. Caigo en el piso y me ocurrió lo mismo que en el año 83. Caí de espalda, podía abrir los ojos, pero estaba totalmente paralizado. No me podía mover. Cuando caigo al piso, la congregación que había estado esos segundos en silencio empezó. Fue como yo lo sentí como un rugido así. Y yo escuchaba: bendice a tu siervo, bendice a tu siervo, bendice a tu siervo, bendice. Se vinieron todo encima, bendice. No me podía mover, tenía un montón de gente encima. Carlos siguió ministrando, pero un montón de gente que venía y me tocaba y bendice y unge y esto y más para él y pito y flauta, todas las cosas que se decían en ese momento me la dijeron todas juntas y yo no me podía mover. Y en un determinado momento, en medio de todo ese ruido que había, la voz del Señor. Esta fue la segunda vez que escuché audible la voz del Señor, acá en este oído. Y me habló en inglés. ¿Por qué me habló en inglés? No sé, yo creo que lo hizo a propósito. Dios tiene un sentido de humor muy fino. Y me decía en una voz muy queda: look at the John A. McKay Professor of World Christianity at Princeton Theological Seminary, lying on the ground. Y me agarraba una risa que no me podía contener. Mírenlo al profesor Juan A. McKay de Cristianismo Mundial en el Seminario Teológico de Princeton, tirado en el piso. Y cuando escuchaba que me decía eso, me agarró una convulsión de risa. Una risa que no podía respirar. Cuando me empecé a reír así, es como que le tiré nafta al fuego de todo lo que estaba alrededor mío. Miraba, tomaba aire y cuando más o menos me estabilizaba, otra vez la voz, 2 o 3 veces. Look at the John A. McKay Professor of World Christianity at Princeton Theological Seminary, lying on the ground. Y juá, En ese, cuando más o menos me compuse, me agarró unas ganas enormes de ir a ministrar. Ahora ya sabía por qué. Ahora ya sabía de qué se trataba. Y unas ganas terribles de orar por todo lo que estaban allá. Y me quise parar. Y no me podía tener en pie. Ustedes saben, mis queridos hermanos chilenos, lo lamento por ustedes, que en la República Argentina, del otro lado de los Andes, gloria a Dios, los argentinos tenemos la santa y buena costumbre de tomar vino con nuestras comidas. Lo lamento por ustedes. Así que este servidor de ustedes sabe muy bien lo que es tomarse una copa de más. Bueno, yo me tomé 10 barriles juntos. No me podía tener en pie. Me apoyaba, había 3 o 4 pastores que me ayudaban, me querían parar, me sostenían así y me iba junto con ellos al piso. Eso ocurrió como 5 o 6 veces. El pobre Johnny, dicho sea de paso, con mi cuellito clerical, todo, su trajecito negro, cuellito clerical, pechera negra, había estado con mi señora en el edificio educacional y mi señora le dijo: Johnny, anda a decirle a Pablo no sé qué historia. Y vino Johnny a tratar de hablar conmigo en el momento que yo estaba en el mambo total. Me recuerdo el pobre hombre que me dice: doctor Deiro, me dice, Johnny, ¡pum! Se fue al piso como 3 o 4 veces. Finalmente, creo que la 4ª vez logró darme el mensaje, pero yo estuve ese día que no pude estar en mis pies a lo largo de todo el día. Yo puedo darles una interpretación bíblica y teológica de esta experiencia, si ustedes quieren. Pero lo que ocurrió en ese momento es que yo volví a los Estados Unidos convencido de que tenía que cortar el contrato por la mitad y volverme a mi iglesia, porque en mi iglesia había un auténtico avivamiento del Espíritu Santo y yo no podía perdérmelo. Fue muy difícil hablar con el rector, un tremendo caballero, y explicarle esto. Oré, ayuné y lo fui a ver. Doctor Gillespie.
me senté en un sillón junto con él, no sabía cómo contar, ¿cómo le decís vos a un presbiteriano liberal, dura, qué sé yo? Miren, en mi iglesia está la gente a los gritos, se caen al piso, hablan en lengua, dan vueltas por el aire, levitan, hacen esto. Todo loco de remate. Y se lo dije. Dije, mire, ustedes me han honrado y ha sido muy bueno, pero yo soy pastor. Y mi iglesia está viviendo una experiencia espiritual muy importante. Puede haber errores, puede haber exageraciones, pero yo creo que auténticamente es del Espíritu Santo y yo tengo que estar al lado de mi iglesia viviendo esta experiencia. Es una experiencia muy significativa para no estar allí. Le expliqué lo mejor que pude. El hombre hizo una pausa, que para mí fue 1.000.000 de años, y me dijo, Pablo, yo he sido pastor, y de verdad él fue un gran pastor presbiteriano en Washington, una gran iglesia en Washington. Me dijo, yo he sido pastor, y si estuviera en tu lugar, haría lo mismo. Ve, te relevo de toda responsabilidad. El temor mío es que me hicieran un juicio, porque yo ya tenía a mis estudiantes matriculados, registrados para el segundo semestre. Era mucho el dinero que pagaban, eso es un contrato, y cualquier estudiante me podía meter un juicio si yo cancelaba arbitrariamente el compromiso de enseñanza. El seminario se veía en un serio problema. Y él me dijo, I relieve you of all your responsibilities, te relevo de toda responsabilidad, anda tranquilo, cumplí tu deber como pastor. Volví al centro y el año 93, 94, 95 fueron años tremendos. El año 93, noviembre del 93, tuvimos una campaña con Carlos Anacondia en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, la iglesia del centro, con 1.700 decisiones de fe. Casi 800 personas pasaron por la carta de liberación y unos 550 niños recibieron al Señor en una campaña paralela con niños. La campaña duró 32 días corridos, mañana, tarde y noche. Para la iglesia fue una experiencia impresionante, porque en una campaña así aparecen todos los dones del Espíritu Santo habido y por haber. Y los creyentes no le alcanza el tiempo para ministrar. Hay de todo. Hay de todo, ves todo, aprendes de todo. Lo que alguna vez leíste en un libro, ahí lo ves todos los días. Es como ser el médico que en lugar de atender en su consultorio, atiende en un hospital nacional con 3.000 camas. Ves de todo y aprendes. Y aprendes. Fue una experiencia extraordinaria. Año 95, 94 fundamos la Escuela de Misión. De allí salieron más de 150 pastores de la iglesia ordenados. En el año 95 empezamos con las clínicas pastorales que todavía se siguen haciendo hoy y hemos tenido varias acá en Chile a lo largo de los años. Preciosas clínicas ministrando a los pastores, a los líderes. Y Dios bendijo a la iglesia de múltiples maneras. Bueno, ahora sí me parece que tenemos que terminar. Robert, ¿cómo andamos? La hermana quiere hacer una pregunta y no hemos tenido a ninguna hermana diciendo nada. Sí, le vamos a dar. No, me parece que la pregunta la dejamos para después, pero yo le quiero dar gracias al Señor, al Espíritu Santo, porque me da el privilegio de poder estar acá. Yo soy argentina. No me digas. Hace 6 meses que estamos viviendo acá y todo lo que usted contó, el testimonio suyo, es lo que nosotros en este tiempo, con mi marido que también es argentino, estamos, o sea, lo vivimos personalmente en Argentina y tuve la oportunidad de ir a la iglesia que está en la calle de Estados Unidos. Yo vivía en Chaco, pero fuimos varias veces con los líderes de la iglesia de Resistencia en Chaco y estos últimos 10 años estamos viviendo en Buenos Aires, en la ciudad de Escobar.